marcando las distancias, en este caso hubo una reacción y una acción concreta por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, porque la decisión la tomó el ministro de Seguridad Granados. Hace 3 semanas ya contábamos en PPT, como lo contaba Nico Buñaski, el tema de OTESUR. Hubo un legislador, que fue la diputada Margarita Stolbizer, que actuó en consecuencia, hizo la denuncia, y un juez que dio lugar al procedimiento, que fue Bonadío, allanó el lugar, buscó pruebas y está el procedimiento en marcha. Eso fue entendido por el Poder Ejecutivo Nacional como golpismo activo, como un intento del juez. Hoy lo ratificó Capitanich, eso de golpismo activo. Es muy fuerte escucharlo. ¿Vos lo tenés ahí, Croma, lo de Capitanich? A ver. Existe un irritante privilegio en que no pagan impuestos a las ganancias los jueces. Así existe un irritante privilegio en no presentar declaraciones juradas. Así ha habido una manipulación clara para no aplicar la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. Queda claro que el Poder Judicial es una corporación que actúa de consumo con la oposición política y grupos mediáticos y económicos concentrados. O sea, independencia del Poder Judicial no existe. Solamente existe independencia del Poder Judicial respecto al gobierno, que me parece muy bien. Ahora, no es independiente de los grupos corporativos, ni es independiente de la oposición política. O sea, actúan en una estrategia clara y deliberada. Por lo tanto, ratifico claramente lo que dije el día viernes, que se trata de una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial. Lo ratifico, pero contundentemente, y lo voy a seguir ratificando. Bien, es increíble lo de Coqui, ¿no? Realmente es increíble. Aparte es de una torpeza política, pues es muy fácil de rebatir todo lo que dice, pero bueno, nadie puede creer que Bonadío esté en una actitud golpista por esto. Bueno, sí, hay un montón de gente que lo puede creer, porque el oficialismo, uno por uno fueron saliendo los ministros del gobierno, inclusive el secretario de Justicia, Julián Álvarez, que dio una entrevista. Pero entonces lo que hay que pensar es que el gobierno quiere estar por la parte de la ley, porque cuando tratan de aplicársela es golpismo. No es así, el gobierno no está parte de la ley, el gobierno está bajo la ley como cualquiera de nosotros. Si ellos no cumplen determinada obligación, y será así. Jorge, hay varias cosas muy curiosas con este tema. Digo, con respecto a lo de Bonadío en particular, con respecto a las causas que tiene, son todas causas que existen desde hace muchísimos años, el oficialismo se las había olvidado. Ahora descubren que Claudio Bonadío estaba en la servilleta de Corach. Por ejemplo, también estaba Ollarvide en esa servilleta y sí, nunca los escuché hablar en estos términos de Ollarvide. Descubren que fue amigo incluso de Corach, cuando la mitad del gabinete estuvo durante el menemismo cerca del menemismo, cuando Néstor Kirchner era discípulo de Domingo Cavallo. Digo, es muy curioso cómo, y es importante como metáfora, si se quiere, lo que contabas al principio de la policía, cómo pretender que un funcionario corrupto deje su cargo, de repente en los últimos años se transformó en una actitud golpista. Insisto, si cometen delitos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados para que no nos acusen de cualquier barbaridad? La verdad es que esto, en una empresa ocurre lo mismo. Vos dabas el ejemplo el otro día sobre Kicillof, por ejemplo. Si el tipo tiene un kiosco y pierde plata todos los meses, bueno, lo natural es que se vaya. En este caso parece que decir esto es intentar hacer un golpe, es generar una maniobra orquestada. Y también es interesante cómo el gobierno permanentemente habla como si ellos no tuvieran el poder real de la Argentina. Sí, bueno, pero eso lo han hecho siempre. Lo han hecho siempre, pero recién escuchamos a Capitanich decir que Claudio Bonadío es independiente del gobierno, pero no independiente de la oposición. Si ya vimos el escasísimo poder que tiene la oposición, que no es capaz de frenar una ley en el Congreso, pero es capaz de manipular a los jueces de la Argentina. La verdad que es increíble el discurso. Bueno, porque lo vinculan a Sergio Massa, dice que está trabajando con el candidato del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, que inclusive Bonadío ha expresado públicamente que si Massa llegara a la presidencia ocuparía tal o cual cargo. Digo, de cualquier manera, lo que estás... Pero fíjate cómo es, porque al mismo tiempo después le reconocen cosas buenas a Bonadío, o el domingo en Página Julián Álvarez hacía como una secuencia de fechas y decisiones que había ido tomando el juez Bonadío. Decía, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, el lunes se decidió dar lugar a uno de los procedimientos en contra de Bonadío por la causa de los medicamentos, por... la causa de los hemofílicos. Claro. Y al otro día entonces el juez tomaba una determinación en la causa Vudú, o como con el caso Otesur, entonces concatenaba todo y decía, esto no es casualidad. Y yo, ¿sabes qué me acordaba? ¿Te acordás la entrevista de Vudú? Cuando le hicieron, que él decía, escúchame, le preguntaban los periodistas de TN, ¿usted firmó o puso una dirección? Bueno, es casualidad. No, claro, es casualidad. No, bueno, casualidad. Entonces,
Son Para algunas arbitrarios. cosas son casuales y otras cosas no lo son. Dijo Capitanich, ¿por qué el juez Bonadío no emite allanamientos para más de 40.000 sociedades comerciales que están siendo evaluadas por la IGJ? Primero, si la IGJ tiene 40.000 expedientes atrasados, Ya está mal, ¿no? hagan algo con la IGJ. No Bueno. puede tener 40.000 expedientes irregulares. Porque Hicieron entonces algo. El problema es de la IGJ. Sí, Le pusieron a la intervinieron, cámpora, claro. pusieron a la cámpora y evitaron que la información que es pública por ley sea pública. Bueno, hicieron lo que vienen haciendo con Pero todos digo, los organismos. Igual el problema no es si Pero la aparte, información es pública o no es olvídate de los pública. 40.000, supongamos que tiene 40.000 expedientes atrasados. Empresa presidencial hay una o dos o tres hoteles y nada más. Esto tiene entidad porque es la empresa de la Presidente. A ver si entendemos las cosas. ¿Es lo mismo la empresa de la Presidente que cualquier otra? No, no es lo mismo. No es lo mismo que un particular cualquiera se atrase en una declaración jurada que se atrase el presidente de la Nación. No es lo mismo. No es lo mismo que se atrase un ministro que se atrase un boludo cualquiera acá a la vuelta que tiene un kiosco. No es lo mismo. Y además, Jorge, acá hay también una estrategia del gobierno para hacernos creer, digo, Julián Álvarez diciendo, viceministro de Justicia, diciendo que era el equivalente a cruzar un semáforo en rojo. No, El claro. gobierno quiere instalar que el allanamiento y que la investigación del juez federal Claudio Bonadío tiene que ver con las irregularidades en los papeles de Otesur. Y el problema de Otesur no es si estaba en Peña o no estaba en Peña. El problema es que la trama hotelera de los Kirchner, el crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner, y es la que explica las maniobras más oscuras de los últimos tiempos en la Argentina, por ejemplo, la de las 1.100 habitaciones vacías que no pueden explicar por qué Baez contrataba habitaciones que nunca usaba. Entonces, hacernos creer que el allanamiento es por un domicilio es falso. Bonadío está detrás de otra trama mucho más grande que tiene que ver con el enriquecimiento de los Kirchner y con el lavado de activos. Y que es la trama que los pone nerviosos, obviamente. Por supuesto.